Muy buenas noches, queridos alumnos. En esta ocasión vamos a estar dando continuidad a las tablas de frecuencias por intervalos y en ese contexto se pueden realizar cálculos de medidas de tendencia central como el promedio, la mediana, la moda, la desviación estándar o desviación típica. Y en esta ocasión lo que vamos a estar viendo es cómo calcular la mediana y la moda cuando los datos están agrupados en una tabla de frecuencias por intervalos. Entonces el tema de hoy es mediana y moda para datos agrupados. Para calcular cuando los datos ya están agrupados en una tabla de frecuencias por intervalos, tenemos que tener en cuenta estas fórmulas. Por un lado, tenemos la mediana para datos agrupados. Aquí tenemos la fórmula donde la mediana representamos con ME minúscula. Eso es igual a, para calcular la mediana en datos agrupados, tenemos que primeramente determinar lo que se llama la clase mediana y de ahí vamos a extraer los datos y la fórmula nos dice L sub i, donde L sub i viene a ser el límite inferior de la clase mediana. Luego en la parte práctica vamos a ver cómo determinarlo. N es la cantidad, eso sumado a, entre corchetes, n sobre 2, donde n es la cantidad de datos con que estamos trabajando o el tamaño de la muestra. N sobre 2 menos este símbolo es sumatoria, sumatoria de las frecuencias que se encuentran por debajo de la clase mediana, dividido la frecuencia propia de la clase mediana y todo eso multiplicado en esta parte, el corchete nada más, no este, multiplicado por la anchura del intervalo de la clase mediana. Eso tenemos cada uno de los símbolos, lo que significa aquí en el material. Y después vamos a ver cómo obtenerlos en los ejercicios. Para el cálculo de la moda en datos agrupados, donde moda representamos con MO, es igual al límite inferior de la clase modal más D1, donde D es diferencia, diferencia es resta. D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia del intervalo anterior a la clase modal, la que está antes. Dividido todo eso D sub 1 más D sub 2, donde D sub 2 también es la diferencia, pero entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia del intervalo posterior a la clase modal. Eso es lo que tenemos escrito aquí. Multiplicado esta parte por la anchura del intervalo de la clase modal. Tiene que ser aquí. Vamos a hacer esa corrección. Entonces, una vez que observamos las fórmulas, vamos a pasar a la parte práctica. Tenemos acá el primer ejercicio, la utilidad anual de 30 empresas dedicadas al rubro de evaluación de impacto ambiental en el año 2019 en millones de guaraníes vienen dadas en la siguiente tabla. Acá tenemos los datos que son los intervalos constituidos por los límites inferiores y superiores y las frecuencias respectivas. Entonces, a partir de ahí me pide calcula la mediana y la moda. Entonces, vamos a ir aquí. Estos son nuestros datos y a partir de ahí el primer paso, lo primero que vamos a hacer es calcular la mediana. Para calcular la mediana, acá voy a escribir la fórmula de la mediana. Entonces acá vamos a obtener la mediana, que representamos con ME. Para el cálculo de la mediana voy a utilizar la fórmula que es igual al límite inferior de la clase mediana sumado con n sobre 2, que es la muestra, dividido 2, menos la sumatoria de las frecuencias que se encuentran por debajo de la clase mediana, dividido la frecuencia de la clase mediana y multiplicado por la anchura de la clase mediana. Para obtener esta información, el primer paso que yo tengo que hacer es obtener lo que se llama la clase mediana. Para obtener la clase mediana, necesito realizar estos procedimientos. Primeramente, lo que voy a hacer es aquí, clase mediana. Vamos a completar eso para la clase mediana.
necesito hacer el cálculo aquí de lo que se llaman las frecuencias acumuladas. Acumular es sinónimo de sumar. Para las frecuencias acumuladas, la primera frecuencia acumulada sería esta primera frecuencia que tenemos acá, 6. Y luego para los restantes tengo que ir sumando. Es decir, para la segunda voy a sumar estos dos primeros, 6 y 7, que me da 13. También puedo mirar de esta forma, 6 más 7, 13. Para la tercera sumo los tres primeros, que sería 6 y 7, 13, 13 y 9 me queda 22. Como también podemos mirar esta frecuencia acumulada y le sumamos la siguiente frecuencia y nos da también 22. Si vamos a hacerlo de esa manera, para la siguiente sería 22, este de aquí, la acumulada, más 6, que va a ser 28. O tomamos estos 4, sumamos todo y nos va a dar nomás también 28. Y luego 28 más 2, que me va a dar 30, que viene a ser la suma de todas estas frecuencias. 6, 7, 13, 13 más 9, 22, 22 más 6, 28 y 28 más 2, 30. Acá ya voy a aprovechar y le voy a poner que n es igual a 30. 30 datos, aquí necesitamos. Una vez que calculamos las frecuencias acumuladas, vamos a dividir n con 2 para determinar la clase mediana. N viene a ser 30 datos que está dado por la suma de estas frecuencias, dividido 2. La mitad de 30 en este caso es 15. Ese valor 15 es lo que yo tengo que ver aquí, cuál ya le incluye al 15. Entonces, 6, acabamos de tener todavía una frecuencia de 6. Es como si fuera que tenemos los primeros 6 datos, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía no estoy alcanzando este lugar, el lugar 15. ¿Por qué divido n con 2? Porque la mediana, recordemos, está en el centro de los datos. Y en este caso, como la cantidad de datos es par, debería estar entre el lugar 15 y 16, donde tendríamos que sumar esos dos si los datos estuviesen sueltos y el resultado dividirlo con 2. La mediana para una cantidad par de datos se encuentra entre los valores centrales que se promedian. Eso sí, los datos estuviesen sueltos, pero aquí nosotros no tenemos los datos sueltos. Tenemos los datos agrupados ya en una tabla de frecuencias, no tenemos los datos dispersos. Por lo tanto, no podemos hacer el cálculo directo. Necesitamos recurrir a esta fórmula. Entonces, voy al siguiente que es 13. Entonces acá 7 lugares más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recién estoy abarcando 13. Todavía no estoy llegando. Recién aquí, en este 22, sí ya está incluido el número 15. ¿Por qué? Porque acá teníamos ya recorrido 13 lugares. 13 datos. Luego viene el dato 14, 15, 16, 17. Y aquí debería estar la mediana. 18, 19, 20, 21, 22. Entonces, aquí dentro de este grupo está la mediana. Por lo tanto, a esta de aquí le voy a llamar clase mediana. Esta es la clase mediana. Entonces, de ahí van a salir los datos. Entonces, acá vamos a escribir la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana. Como esta es la clase mediana, esta es la clase mediana, este es su límite inferior. Entonces va a ser aquí 331 más n sobre 2. Entonces sería 30 dividido 2, que ya puedo escribir 15 en este caso. Menos, dice, sumatoria de las frecuencias. Esto significa sumatoria de las frecuencias que se encuentran por debajo de la clase mediana. Recuerden que esta es nuestra clase mediana. Todas las frecuencias que estén por debajo, o sean menores, esto significa que están por debajo. Para la vista está por arriba, pero en cuanto a los datos son menores que él.
¿Ah? 331, aquí 330, 241, 240, 151. Estos datos son inferiores. Por eso, en este caso, sumatoria de las frecuencias que se encuentran por debajo de la clase mediana. 7 y 6, 13. Como también puedo observar aquí la frecuencia acumulada, que es 13. Entonces acá voy a marcar ese valor, voy a escribir ese valor, 13, dividido la frecuencia de esa clase, que se llama clase mediana. La frecuencia de esa clase es 9, frecuencia 9. Entonces acá escribo sobre 9, multiplicado, dice acá, por la anchura del intervalo de la clase mediana. Para calcular la anchura, como nosotros trabajamos en cada intervalo una anchura igual, basta con restar cualquier límite inferior, por ejemplo, con el anterior límite inferior. Por ejemplo, podemos tomar 331, que es un límite inferior, y le resto con el límite inferior anterior. Entonces va a ser menos 241. 241. Entonces ahí tenemos 331 menos 241 y nos da una anchura de 90. Entonces acá voy a reemplazar por 90. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a 331 más, sería en este caso, el valor de esto que viene a ser 15. 15 menos 13 es 2. 2 por 90 y dividido 9. Entonces voy a hacer 2 por 90 dividido 9 y eso nos da 20. Entonces acá sería más 20. 331 más 20 serían 351. Por lo tanto, la mediana va a ser 351. Una vez que tenemos la mediana, vamos por el cálculo de la moda. Y vamos a hacer algo similar. La moda representamos con MO. Moda es igual al límite inferior de la clase modal, dice, más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la anterior a la clase modal, dividido D sub 1 más D sub 2, donde D sub 2 es la diferencia o la resta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia posterior, multiplicado esto, le vamos a poner así entre paréntesis para no confundirnos, por la anchura. La anchura es la misma que la de aquí. Entonces, necesito en esta tabla, así como determiné la clase mediana, determinar lo que se llama la clase modal. Para determinar la clase modal, lo que vamos a hacer es observar. Voy a borrar un poquito esto como para que pueda quedar así un poco más limpito. Ahí. Y para la clase modal es muy fácil porque tengo que observar nada más cuál es la frecuencia más alta aquí en el listado. En este caso es 9. Por lo tanto, esta se va a llamar clase modal. En este caso es la única frecuencia más alta. Y de ahí nuevamente vamos a sacar nuestros datos. Entonces, para la moda tengo límite inferior de la clase modal. Esta es mi clase modal. Esta de aquí, el límite inferior viene a ser 331. En este caso, la clase modal, en este ejemplo, coincide con la clase mediana. No siempre ocurre eso. D1, este de aquí, viene a ser la resta, dice, la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, esta es la frecuencia de la clase modal, 9, y la frecuencia anterior a la clase modal. La anterior es esta, 7. Entonces acá tengo igual a 2. 9 menos 7, 2. Para D sub 2 viene a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, que viene a ser 9, y la posterior, la frecuencia posterior a la clase modal, que viene a ser 6. 9 menos 6 me queda 3. Entonces, D sub 1 es 2 y D sub 2 es 3.
Y anchura sigue siendo 90. Aquí tenemos el valor. Entonces acá sería 2, la de 1 era 2. Acá de 1 otra vez 2 más 3. Eso le puedo escribir así entre paréntesis multiplicado por 90. Entonces acá 2 más 3 me da 5. Voy a hacer moda igual a 331 más 2 sobre 5 que multiplica a 90. Entonces ahí sería 2 por 90 dividido 5, eso nos da 36 al resolver esta parte. Entonces voy haciendo paso por paso. 331 más 36. Por lo tanto, la moda será 331 más 36, 367. 367. Y de esa manera determinamos la mediana y la moda, que es lo que nos solicitan. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Dice lo siguiente. Aquí tenemos. Un grupo de inversionistas quiere estimar el precio de entrega medio de cierta especia utilizada para la elaboración de té en Paraguay. Los precios se determinan por medio de las compras realizadas por 33 locales comerciales seleccionadas al azar del área. Los datos recabados se resumen en la siguiente tabla. Tenemos el precio en dólares, límites inferiores, límites superiores y los intervalos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Con sus frecuencias respectivas. Me pide, calcula la mediana y la moda. Voy a hacer el mismo procedimiento y entonces vamos a ir a este ejemplo. Entonces acá vamos a llevar un poquito esto más para arriba, a tener más espacio y a partir de ahí vamos a realizar los cálculos. Entonces, para calcular la mediana, recuerden que teníamos que hacer primeramente, y también en este caso, vamos a hacer lo mismo, la frecuencia acumulada. Recuerden que la primera frecuencia acumulada es esta primera frecuencia que tengo aquí, que es 4. Para la segunda frecuencia acumulada tengo que juntar, sumar, acumular es sumar estas dos primeras de aquí. Entonces sería 8. Para la tercera ya tengo que sumar estos 3 o hacer 8 más 7, que viene a ser 15. Es decir, la acumulada que tengo más la frecuencia de abajo. 15 más 6, 21. 21 más 5, 26. 26 más 7, 33. Si no comprenden bien de esa manera, vuelvo a repetir. El primero, 4. Para el segundo, sumo las dos primeras. 4 y 4, 8. Para el tercero, sumo las tres primeras. 4, 8 y 7, 15. Para el cuarto, sumamos los primeros 4. 8 y 7, 15, más 6, 21. Para el quinto sumamos los primeros 5 y les dará 26. Y para el último suman todos y les dará 33. Por lo tanto, aquí n viene a ser igual a 33. Y ahora necesito yo, para calcular la mediana, necesito primeramente determinar la clase mediana. Y para eso teníamos que dividir n con 2. N viene a ser 33. Dividido 2, en este caso viene a ser 33 dividido 2 viene a ser 16,5. 16,5 redondeado vamos a dejar en 17,5 y ya vamos a alzar nosotros al siguiente valor. Entonces, acá vamos a observar quién le contiene al número 17, quién ya le abarca. Miro las frecuencias acumuladas. 4 todavía, porque tengo que llegar al lugar 17. Este todavía. 8 todavía. 15 todavía. 21, este sí ya le abarca. 15 todavía no llega, porque si yo tomo la primera frecuencia son los primeros 4 valores recién. Ven aquí, 4. Más otros 4, 3, 4, 8 recién.
más 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recién son 15 datos. Y como yo tengo 33, el centro de los datos en este caso va a estar en el lugar 17. 16 valores a su izquierda y 16 valores a su derecha. Eso es si los datos estuviesen sueltos. Para entender por qué esta viene a ser la clase mediana. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque 4 todavía no le abarca, no le incluye a 17. 8 tampoco, recién recurrimos 8 valores. 15 tampoco. 21 sí. ¿Por qué? Porque acá está el lugar 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y entre ellos ya está el 17, que es este valor de aquí. Por lo tanto, esta será nuestra clase mediana. Entonces a esta le voy a llamar clase. A ver, vamos a retroceder un poquito. Clase mediana. Y de ahí saldrán los datos. Entonces vamos a empezar a escribir la fórmula que viene a ser límite inferior de la clase mediana, que será 364, más n sobre 2, que es 33 dividido 2, menos la sumatoria de las frecuencias que se encuentran por debajo de la clase mediana. Esta es nuestra clase mediana. Esta viene a ser la clase mediana, así. ¿Cuál es la suma de las frecuencias que están por debajo de la clase mediana? Todas estas. 8 y 7, 15. Esta frecuencia acumulada sería. Dividido la frecuencia de esa clase, que se llama frecuencia de la clase mediana. Este número de aquí, 6. Multiplicado por la anchura que puedo obtener. Entonces acá vamos a calcular la anchura. Restando, por ejemplo, 364 menos 357. Y esto me da 7. 357, 360, 7. Una vez que tenemos ese valor, podemos pasar a calcular la mediana. O sea, acá vamos a hacer el cálculo de la mediana. Límite inferior de la clase mediana, que viene a ser 364. 364. Más n sobre 2, que es 33 dividido 2. Es importante escribir este valor tal cual, no el valor redondeado, para que nos salga bien. Sumatoria de las frecuencias que están por debajo, que son menores a la clase mediana. Todas estas son frecuencias que están por debajo, porque son inferiores, menores. 7 más 4, 11, 15, que también podemos ver de aquí. Entonces acá, menos 15. Todo sobre la frecuencia de esa clase. Esta es la clase mediana, su frecuencia es 6, multiplicado aquí por 7. Y acá vamos a escribir el valor de la mediana. Al hacer el cálculo aquí tengo 16,5. 16,5 menos 15 me da 1,5 o 3 sobre 2. Eso, una vez que hice aquí la división y la resta, puedo multiplicar por 7 y luego dividir por 6. Y eso nos da 1,75. Entonces acá sería 364 más 1,75. Eso sería 365,75. Que redondeando, como ya es 7, va a ser 366. Este valor sería el resultado de la mediana. Ya tenemos la mediana. Ahora tenemos que hacer el cálculo de la moda. Para el cálculo de la moda, escribo su fórmula y vamos a ver aquí que ocurre algo especial. LI, en este caso, límite inferior de la clase modal, más D1 sobre D1 más D sub 2 multiplicado por la anchura.
Vamos a borrar un poquito el cálculo para determinar la clase mediana. Esto de aquí vamos a borrar así. Y vamos a ir a determinar la clase modal. Pero resulta, a diferencia del ejercicio anterior, que aquí no hay una sola frecuencia que es la más alta de todas, sino que hay en dos lugares. ¿Ven? La frecuencia más alta aquí es 7 y aquí también es 7. Entonces, primero voy a considerar esta como mi clase modal y voy a calcular una moda. Luego de calcular todo eso, voy a considerarle a la otra frecuencia más alta, que es 7. ¿Por qué tomo estas dos? Porque 7 es la frecuencia más alta y se repite aquí y aquí. Entonces tengo que calcular la moda para esta situación y la moda para esta situación. Recordemos el concepto de moda, que es el valor típico o valores típicos más frecuentes. Puede darse el caso en que haya una sola moda, que no haya moda en un conjunto de datos o que haya más de una. Este es el caso donde hay más de una. Entonces, el primer valor, la primera moda en este caso, considerando esta como mi clase modal. Entonces, aquí tengo moda, límite inferior de la clase modal, ven aquí, es este valor de aquí que viene a ser 357, más de 1 es restar nada más que esta frecuencia de esta clase modal con la anterior. Y eso me da 3. 7 menos 4, 3. Eso es D sub 1. D sub 1 aquí se repite, 3 nuevamente. Y aquí tiene que ser D sub 2. Es la resta entre la frecuencia de esa clase y la posterior, dice. 7 menos 6, 1. Multiplicado por la anchura, que es 7. Ya calculamos eso hace rato. Y aquí al hacer el cálculo vamos a tener la moda, la primera. Acá sería 3 más 1, 4. 3 dividido 4 y eso por 7. O 3 por 7 y después dividir con 4. 3 por 7 dividido 4, eso nos da 5,25. Y voy a sumar eso con 357. Y nos da 362,2. 362,25 en realidad. Pero esto vamos a dejar como es coma 2, se queda en 362. Esta viene a ser la primera moda. Ahora vamos por la segunda. Voy a borrar este que era clase modal, los cálculos también. Y voy a considerar ahora a esta como mi nueva clase modal. ¿De dónde va a salir la otra moda? En este caso vamos a tener dos. Entonces, la moda para esa situación va a ser límite inferior de la clase modal, como mi clase modal es esta, sería 378. 378. Más D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la anterior. 7 menos 5 me queda 2. Pues aquí sería 2 y aquí también como es D sub 1 va a ser 2 otra vez. Los dos valores son iguales. Más. Para D sub 2 va a ocurrir algo muy particular porque aquí después de 7 ya no hay otra frecuencia. Este es el total de datos, no es otra frecuencia. Es la suma de la frecuencia. Entonces, D sub 2 es la diferencia o la resta entre la frecuencia de la clase modal y la posterior, pero la posterior ya no hay. Entonces, 7 menos 0 sigue siendo 7. Por lo tanto, aquí voy a tener 7. Multiplicado por la anchura, que en este caso viene a ser 7. Aquí tenemos anchura 7. Entonces, este es un signo positivo. Vamos a tener moda igual a 378 más, este es 7 más 2 me da 9, 2 sobre 9 por 7. Y esto tengo que hacer esta parte y sumarle a esto. Entonces sería 2 dividido 9 y eso por 7 me da 1,55555
más 378 y eso nos da 379, acá sería moda 379,55 y así sucesivamente, que ya vamos nosotros a alzar, como ya es coma 5, entonces 79 ya va a subir a 80, por lo tanto la otra moda va a ser 380. En este caso, vuelvo a repetir, tenemos dos modas, es bimodal o de manera general también se le llama multimodal porque tenemos más de una moda. Y eso es lo que tenemos para desarrollar por hoy y luego ya tienen como para poder realizar el trabajo. Muy bien, espero que hayan comprendido en su totalidad y que no tengan ningún inconveniente como para poder llevar a cabo el trabajo. Hasta pronto.